Huí de mi exesposo y crié a nuestro hijo en secreto. 2 años después, él regresó, como el CEO más poderoso del país. Después de mi divorcio, quedé embarazada. Para evitar que mi ex peleara por la custodia, oculté mi embarazo y crié al bebé sola. 2 años después, me lo volví a topar en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Ahora, es el CEO más joven de México, y en cuanto entró, se convirtió en el centro de atención. Después de intercambiar unas palabras con el cumpleañero, Benny, Jonathan se volteó hacia mí con un comentario helado. No esperaba verte aquí. Su voz tan tranquila, como si no hubiera pasado ni un solo día desde la última vez que nos vimos. Me encogí de hombros. «Ha pasado tiempo», respondí, tratando de disimular el ambiente incómodo. Lo miré y no pude evitar notar lo bien que se veía. Más guapo, más en forma. Solté una risita seca y tomé un sorbo de mi bebida para esconder el asombro. Benny, el anfitrión perfecto, guió a Jonathan justo a sentarse a mi lado. La tensión repentina en el aire hizo que mi corazón latiera con fuerza, mezcla de nervios y algo más. Murmuré, mejor dejo un poco más de espacio por aquí, y deslicé mi silla, creando distancia. Benny, con una sonrisa pícara, soltó, «Ustedes dos están demasiado formales, aunque sean ex». Le lancé una mirada entre regaño y súplica para que parara, pero él siguió. «Esta hermosa señora está con Jonathan Lin, el CEO de Horizon Lead Group». Las reacciones no se hicieron esperar. «¡Guau! ¡Es él!», susurró alguien, impresionado. Algunos corrieron a ofrecerle tragos. Otros vinieron a elogiarme. «Señora Lin se ve radiante. Hacen una pareja perfecta». Jonathan corrigió de inmediato. «Ella es discreta. Prefiere refrescos sin alcohol». Benny lo ignoró con una carcajada y comentó, «Haciendo el papel de buen esposo, cuidando a su esposa. Vamos a animar esta fiesta». Me sentí abrumada y me disculpé, diciendo que iba al baño. Al pasar junto a él, mis medias rozaron su pantalón, una chispa eléctrica. Mi cara se encendió. Él también pareció afectado. Desvió la mirada y, otra vez, notó cuánto le seguía moviendo el piso. En el baño, le mandé un mensaje a Benny. «Oye, necesito irme. ¿Puedes recogerme en el elevador?» Él respondió rápido. «¿Cómo? Tu abrigo está aquí. ¿Puedes traerlo tú?» Ya estoy en el elevador. La presencia de Jonathan me ponía nerviosa. Cuando salí, Benny apareció con mi abrigo, casi recibiendo una patada de frustración. «¿Lo sabías? Sabías del divorcio, pero igual lo invitaste. Estuviste soltando pistas todo el tiempo. Lo hiciste a propósito». Benny sonrió, frotándose la espinilla. «Pensé que ya era hora de que ustedes dos se reencontraran». Respondí exasperada. «Jonathan y yo ya terminamos. No hay vuelta atrás». Puse los ojos en blanco. Ni aunque me casara con la mascota del equipo local. Lo que no sabía era que Jonathan me había escuchado. Cuando me giré para irme, nuestras miradas se cruzaron. La suya, helada, lo dijo todo. «Para que quede claro, no estoy aquí por ti». Asentí con calma. Jonathan soltó con tono seco. «Ese Benny no tiene nada que ver con nuestras vidas». Sonreí apenas, tratando de suavizar el momento. Me contuve. «Escuché sobre tu nuevo emprendimiento. Felicidades. Y debería felicitarte formalmente, ¿no, señor Lin?» Él respondió cortante. «Gracias», sin calor en la voz. Me dirigí hacia mi confiable Volkswagen Tiguan blanca, en el contexto mexicano, digamos, cuando un elegante Rolls-Royce Phantom se estacionó. Jonathan, sentado en el asiento trasero, bajó la ventana. «Sube, te llevo a casa». Me detuve por un instante, recordando la promesa que me hizo hace tiempo. «Algún día te voy a regalar un Rolls. Te mereces lo mejor». Tragué ese recuerdo y respondí, «Tengo coche. Gracias». Su expresión se endureció. «Tenemos que hablar sobre la casa. Sube». Con recelo, subí. Cuando se levantó la mampara de privacidad, Jonathan fue directo. «Transferí la casa en Los Encinos a tu nombre», decía. «Han pasado 2 años y nunca fuiste». Sorprendida, pregunté, «¿Cómo lo supiste?» «He estado pagando las cuentas. El administrador me avisó», respondí. «Ahora tengo mi propio depa». Jonathan me interrumpió. «¿Y qué? ¿Quién paga?» «Acordamos los términos del divorcio. Cada quien por su lado. Estoy en Bosques de las Flores». Pareció decepcionado. «Esa casa es mejor que donde estás. Más espacio. Pensé que ibas a vivir ahí». Negué con la cabeza. «Ya está resuelto. Esa casa es tuya. Estoy bien donde estoy». Jonathan sonrió con ironía. «Entonces no hay problema en venderla». Respondí con frialdad. «Haz lo que quieras». Para romper el silencio pregunté, «¿Y tu mamá, cómo está?» Jonathan contestó seco. «Bien», y volvió a mirar por la ventana. Intenté de nuevo. «¿Y tu ex?» Le di su espacio. «¿Está mejor con la depresión?» Me lanzó una mirada cortante. Silencio. «Solo curiosidad», suspiré. «Ya seguimos con nuestras vidas».
Tu vida amorosa es tuya. Él cerró el tema con tono cortante. Ya basta. Y abrió una revista. Al llegar al condominio Bosques de las Flores, me preparé para bajar. Gracias por el aventón. Él alzó una ceja, provocador. ¿Ni una invitación para pasar? Pausa breve. No quería que supiera de Michael. Mi hijo. Comentario firme. No hace falta. Su sonrisa se congeló, tornándose más fría. Claro, 2 años separados y ni merezco tu espacio aéreo. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Le conté a Benny solo porque... Empecé a decir, pero me interrumpió. Ya basta, señora Lynn. No vine a justificarme. Te deseo lo mejor. Con distancia, como siempre. Esas palabras parecieron golpearlo. Jonathan murmuró con voz cargada de emoción. Giró el auto y se fue, dejándome atrás. Llegué a casa. Encendí la luz. Michael no estaba. Y sentí un alivio inesperado. Mi celular vibró. Era Miriam. El Mike está frito. Se va a quedar a dormir aquí hoy. Desconfié. Miriam, ¿planeaste algo? Se puso a la defensiva. ¿Qué? Jamás. No planeé nada. Pero Jonathan estaba en la fiesta. Le solté. Dijiste que no iba a ir. Vaciló. Benny dijo que tal vez iría. Pensé que no aparecería. Gruñí. Benny se pasó tratando de juntarnos otra vez. No entiendo qué busca con eso. La voz de Miriam se suavizó, incrédula. Ustedes dos no tienen chance. Jonathan ahora lo tiene todo. Hizo una pausa y dijo en voz baja. Benny comentó que lleva 2 años soltero. Parece que todavía siente algo. He respirado hondo al bajar del tren en la estación de Valencia, mi ciudad natal, después de 10 años de ausencia. El sol ya empezaba a esconderse, tiñendo el cielo de un naranja oscuro, casi rojo. Me temblaban las manos, no solo por el calor. Volvía por la única persona que siempre me quiso de verdad, mi abuela Carmen. No había tocado casa hasta el atardecer. El salón guardaba ese olor a incienso y lavanda que me envolvía de niña. Los retratos colgaban suaves, sus ojos me hablaban de recuerdos que creía olvidados. Pero todo me tembló cuando apareció mamá, altiva, con su vestido azul, sin verme realmente. Elena, soltó apenas, con esa voz que guardaba 1000 silencios tras las palabras. Me llevó al entierro en silencio. Todos los de la alta sociedad valenciana habían acudido a rendir homenaje. Entre ellos, Clara, mi mejor amiga de la infancia, y Daniel, mi primer novio. Clara me miró con esa sonrisa tibia que siempre me molestó, como si quisiera sondar lo que había sido y lo que soy ahora. Daniel me observó con una mezcla de nostalgia y dolor. Subí al estrado. Las palabras brotaron sin esfuerzo. Abuela, gracias por todo. Tu amor fue mi refugio. Algo me quebró. Las lágrimas se escurrían, pero ya no mostraban pena pura. Eran de ira contenida, de esa rabia fría y poderosa que solo se enciende cuando arriba el momento de pagar cuentas. Esa noche me encerré en el despacho de la abuela y encontré el diario secreto, de tapas gastadas, con su nombre dorado. Lo recorrí rápido. Cada línea tenía nombres, fechas, secretos. Allí estaban escritos todos los pecados familiares, las mentiras que me exiliaron a los 16. Leí sobre un escándalo fabricado, fotos robadas, cartas alteradas. Lo urdió mi propia madre y la tía Raquel para evitar un romance que habría reclamado herencia. Clara y Daniel fueron piezas inocentes y manipuladas. El aire se me hizo denso. Cerré el diario con violencia y salí a la calle. El viento soplaba con fuerza. Saqué el móvil. Ahí, los notificadores de prensa ya mencionaban el testamento. Supe que tenía que actuar. El plan se originó en ese segundo. Regresar no solo como hija y nieta, sino como mujer vengadora. Tenía que ser elegante, devastadora, implacable, sin cometer ni un solo error emocional. A medianoche llamé a Daniel. Quería verlo, hablar, escuchar su voz otra vez. Contestó con la garganta apretada. Elena, no esperaba esto. ¿Por qué ahora? Porque necesitamos hablar. No soy ya aquella niña. Mañana, a las 8 en el viejo café junto al río. Colgué. Sabía que al otro lado del móvil, Daniel temblaba. Mi corazón también latía a 1000. Por primera vez sentí algo profundo. No era solo mi venganza. Era defensa de mi propia historia, de mi identidad, de mi verdad. Por la mañana, me vestí con elegancia discreta. Traje oscuro, labios rojos, mirada determinada. Caminé por esas calles húmedas, con la brisa marina mojando mis cabellos. Al entrar al café, lo vi sentado solo. Daniel levantó la mirada. Sus ojos daban vueltas entre el reconocimiento y la sorpresa. Me senté. Un silencio denso nos envolvió. Elena, murmuró. Daniel, contesté suave. Hay cosas que debes saber. No fui yo. Mi madre me destruyó. Sus ojos se abrieron en un parpadeo.
Ese instante, ese momento exacto, nos unía nuevamente, pero ese vínculo vibrante cargaba una tensión eléctrica. Lo que iba a soltarle cambiaría todo. Tomé aire y abrí el diario de mi abuela en la mesa. Saqué el móvil, le mostré fotos escaneadas del testamento y las páginas secretas. Sus manos se tensaron, sus labios temblaron. ¿Por qué me lo traes?, susurró. Porque eres parte de esto. No solo quiero limpiar mi nombre, tengo que liberar el tuyo también. Él palideció y apartó la vista. El murmullo de fondo del café desapareció. Solo estábamos nosotros. En ese momento, el teléfono de Daniel vibró. Lo miró y su expresión se endureció. Era un mensaje. Lo vi. Clara lo sabe. Está todo escrito. Me quedé helada. Él me pasó el móvil. En la pantalla, un audio. Risas, nombres, ropa rota, voces de una fiesta abrasadora. La traición no era solo mía. Clara había estado allí, escuchando, grabando, esperando revelarlo. El calor se apoderó de mi nuca. Daniel me miró con furia contenida. «Me han mentido. ¿A mí también?» Asentí, en silencio, mientras el césped junto al río en el cuadro tras Daniel parecía arder. Su mano se crispó en silencio. En ese instante supe. Ya no había vuelta atrás. Estábamos frente al precipicio. Cuando me desperté esa mañana, aún tenía el olor del café en las manos y el eco de la voz de Daniel resonando en mis oídos. No dormí mucho. Me quedé sentada en la silla del despacho de la abuela, repasando página por página su diario, como si cada línea fuera una pieza más de un puzzle maldito. Me repetía una y otra vez, no fue culpa mía, no fui yo. Pero también sabía que aquello no bastaba. No quería compasión. Quería que cada uno de ellos sintiera la angustia que yo llevé 10 años enterrando en el pecho, uno por uno. La primera pieza en caer tenía que ser Clara. Había una fiesta esa noche, de esas elegantes y aburridas que tanto amaban los de la vieja sociedad valenciana. Clara había anunciado su nueva línea de cosméticos naturales, una marca que sabía perfectamente estaba construida sobre pruebas falseadas y plagios de fórmulas. Todo gracias a las conexiones de su padre, el político más sucio que conocí de pequeña. Me vestí para matar. Negro, seda, espalda al aire. Llevaba el cabello recogido, labios rojos como cuchillas. Sabía que Clara me vería desde el primer segundo. Sabía que la ponía nerviosa. Lo vi en su cara nada más entrar. Su sonrisa vaciló medio segundo antes de reponerse. Elena, ¡qué sorpresa! Pensé que habías vuelto solo por el entierro. Sí. También vine a ver qué más enterraron contigo. Le contesté, sin perder la sonrisa. Rió, fingiendo elegancia, pero sus ojos me escanearon. Se sentía amenazada, y eso me alimentaba. Caminé con ella por el salón, tomamos una copa, hablamos de los años pasados como si fueran agua estancada, hasta que solté la bomba. ¿Sabes que tu marca va a salir en una publicación internacional? ¿Sí? ¿Cuál? La Fiscalía. Me llegó un informe filtrado. Parece que alguien denunció el uso de químicos prohibidos en tu fórmula natural. ¡Qué ironía!, ¿no? Su copa tembló. Los ojos se le clavaron, pero su voz apenas titubeó. ¿Estás diciendo que tú...? Solo digo que es curioso, y que todo lo que sube, cae, especialmente cuando se trepa encima de cadáveres. Esa noche, mientras ella desaparecía tras una cortina de murmullos, risas y miradas inquisidoras, me fui caminando sola. Me sentía ligera, no plena, pero sí en control. Una parte de mí volvía a respirar. Clara había sido la primera, y apenas era el comienzo. Esa madrugada recibí un mensaje anónimo. Número oculto. Solo una línea. No juegues con fuego, Elena. Algunos secretos te pueden enterrar también a ti. Me congelé. Mi primer impulso fue pensar en mamá o en la tía Raquel, pero algo me decía que no. Había algo más grande. Alguien que sabía que estaba removiendo no solo heridas, sino tumbas. Al día siguiente fui al notario. Quería revisar todo el testamento. Y fue allí cuando descubrí que mi abuela había dejado algo más. Una llave. Sin nombre. Sin dirección. Solo un sobre. Para cuando estés lista para saber toda la verdad. Salí de allí temblando. La llave era antigua, pesada. Parecía de otro siglo. Me la guardé entre el pecho. Algo se encendió dentro de mí. Algo oscuro, sí, pero también luminoso. Tenía que llegar hasta el final. Esa noche, cuando volví al despacho, vi una carta vieja en el fondo de un cajón que antes no había notado. Estaba dirigida a mi padre, mi verdadero padre. La abrí con las manos temblando, y allí, en esa carta, había un nombre que no esperaba leer jamás. Antonio Serrano, mi padre. No estaba muerto, y eso lo cambiaba todo. Dormí con la llave bajo la almohada, como si pudiera protegerme del peso que llevaba en el pecho. Antonio Serrano. Ese nombre no era una simple revelación, era una ruptura del mundo que me habían hecho creer.
Mi madre me había dicho que mi padre había muerto en un accidente cuando yo era niña. Incluso me llevó a poner flores en una tumba sin rostro. Mentira tras mentira. No podía pensar en eso sin que la rabia me apretara los dientes. Necesitaba saber más. Empecé a buscar registros antiguos, archivos médicos, declaraciones. Contacté a una periodista retirada, Paloma, una amiga leal de mi abuela. Ella aún vivía en un pequeño apartamento en el barrio del Carmen, rodeada de cajas llenas de recortes de periódicos y cigarros consumidos hasta el filtro. ¿Antonio Serrano?, me preguntó con los ojos entrecerrados. Sí, claro que lo recuerdo. Fue un escándalo, niña. Nadie quería hablar de eso. Se decía que tuvo un amorío con una mujer poderosa y luego desapareció. ¿Una mujer poderosa?, le pregunté. ¿Tu madre? ¿No lo sabías? Me quedé helada. Paloma se levantó y sacó una carpeta vieja. No vas a encontrar esto en internet. Lo borraron todo, pero yo guardo lo que importa. Dentro había fotos, notas manuscritas, incluso una carta escrita por Antonio. Era para mi madre. Decía cosas que partían el alma. Si eliges callar, Elena crecerá en una mentira. Pero si dices la verdad, no tendrás el control. Esa carta era de 3 meses antes de que él desapareciera. Sabía lo que tenía que hacer, encontrarlo. Pero esa noche, otra tormenta se desató. Recibí una llamada de Daniel. Su voz estaba tensa, como si acabara de correr. Elena, tienes que venir. Es Clara. ¿Qué pasa con ella? Intentó suicidarse. Está en el hospital. Está diciendo cosas que nadie debería saber. Corrí al hospital con el corazón en la garganta. No por compasión, sino por temor a que Clara hablara de más. La encontré en una habitación blanca, inconsciente. Su madre me miró con ojos vacíos. ¿Contenta ahora? ¿Perdón? Todo esto empezó cuando volviste. Sabes exactamente lo que hiciste. Me fui sin responder. Sabía que Clara no era una víctima inocente, pero también sabía que los demonios que yo había despertado estaban empezando a morder sin control. En la puerta, Daniel me detuvo. ¿Qué está pasando realmente, Helena? Estoy buscando justicia. ¿O estás cavando tumbas? No respondí. No podía. El Daniel de antes me habría abrazado. El de ahora, me miraba como si no supiera si quería protegerme o alejarse para siempre. De camino a casa, recibí otro mensaje anónimo. Una dirección. Una nota. Usa la llave. Ya estás lista. La dirección era en las afueras de la ciudad, en un viejo barrio industrial. La casa estaba abandonada, rodeada de árboles secos y cristales rotos. La llave encajó en la cerradura como si hubiese estado esperando años por mí. Dentro encontré una habitación intacta, vieja pero limpia. En las paredes, fotos mías de niña, cartas, dibujos, regalos que nunca recibí, y una grabadora con una cinta etiquetada. Para Elena. La encendí, y entonces escuché su voz, la voz de Antonio. Mi niña, no sé si algún día escucharás esto, pero si lo haces, es porque tu abuela fue más valiente de lo que pensé, y porque estás lista. Te han mentido, pero no por odio, por poder, por miedo. No confíes en nadie que te diga que te protege. Solo quien está dispuesto a perder todo por ti, te ama de verdad. Me quedé allí, sentada en el suelo, llorando por un padre al que nunca conocí, pero que me amaba en silencio desde las sombras. De repente, el sonido de pasos. No estaba sola. Me levanté de golpe, el corazón en la boca. Miré hacia la puerta. Una figura oscura se detuvo en el umbral, y antes de que pudiera decir una palabra, esa voz que tanto temía escuché detrás de mí. Elena, ¿qué has hecho? Me giré. Era mi madre. No sé cuánto tiempo estuve paralizada. Ver a mi madre allí, de pie en el umbral de esa casa olvidada, con su abrigo perfecto y su expresión fría como mármol, fue como si el aire se congelara a mi alrededor. ¿Qué haces aquí? Le solté. La pregunta correcta es, ¿qué estás buscando, Elena? No respondí. No me moví. Solo la miré. Tenía miedo de lo que podría decirme, y aún más miedo de lo que ya sabía. ¿Tú sabías que él estaba vivo?, dije rompiendo el silencio. No. No mientas, grité. No otra vez. Mi voz rebotó contra las paredes vacías, pero ella no se inmutó. Caminó con pasos lentos, mirando alrededor como si reconociera cada rincón. Esta casa era de tu padre, o lo que quedaba de él, dijo con voz hueca. ¿Por qué me dijiste que había muerto? Porque desapareció, se defendió. Porque me dejó sola con una hija y una reputación que proteger. No, me quitaste la oportunidad de conocerlo, de saber quién era. Me hiciste llorar en un funeral falso, mamá. ¿Y tú qué sabes del sacrificio?, espetó, acercándose. ¿De lo que tuve que hacer para mantener todo esto en pie? Eras una niña. No sabes lo que es tener que elegir entre amar y sobrevivir.
Me temblaron las piernas. Sus ojos estaban inyectados de algo que nunca había visto en ella. No era odio ni rabia. Era miedo. Miedo real. ¿Dónde está él? No lo sé. Nadie lo sabe. Se fue. Se escondió. Tal vez muerto, tal vez no. Pero esta casa fue su tumba en vida. Cerré los ojos un momento. Quise creerle. Pero no pude. Demasiadas mentiras. Demasiadas medias verdades. No vine aquí a buscar comprensión. Vine a buscar justicia. Y tú vas a responder por todo. Ella sonrió con desprecio. ¿Justicia? ¿Tú? ¿Con qué autoridad? ¿Vas a acabar con todos nosotros? ¿Arrastrar nuestros nombres al barro? ¿Tu propia sangre? Si es necesario, sí. La tensión era tan espesa que me dolían los hombros de contenerla. Mi madre me miró con un destello de pena en los ojos. Eres igual a él. Orgullosa, terca, emocionalmente inestable. Me acerqué a ella, cara a cara. Y tú, eres una mujer rota por dentro, pero demasiado orgullosa para admitirlo. Se giró sin decir más palabra y salió. No la seguí. Me quedé allí, escuchando cómo el eco de sus tacones se perdía en la oscuridad. Sabía que aquella no sería la última vez, pero también supe algo más. Mi madre no era la raíz del veneno, era una rama, una víctima convertida en verdugo. Volví a casa esa noche como si el cuerpo me pesara 1 tonelada. Daniel me esperaba en la puerta. Me miró como si supiera que algo dentro de mí había cambiado para siempre. ¿Estás bien? No. ¿Qué pasó? Mi madre sabía, siempre supo, y lo ocultó. A todos. Daniel me abrazó. Fue un gesto breve, torpe, como si no supiera si debía o no hacerlo. Pero no me aparté. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía quebrarme sin romperme del todo. Elena, hay algo más, dijo él, apartándose. No quise decírtelo antes, pero lo supe hoy. En el hospital, Clara mencionó algo entre delirios, algo sobre la tía Raquel, sobre una carta. ¿Qué carta? Una que tu abuela envió semanas antes de morir, y que nunca llegó a ti. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde está? En manos de Raquel. Y según Clara, esa carta tiene el nombre del asesino de tu verdadero padre. Me quedé paralizada. El aire me quemaba los pulmones. ¿Asesino? Daniel asintió. Tu padre no desapareció. Lo hicieron desaparecer. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo lo que creí que no podía doler más, acababa de volverse insoportablemente real. Y esa noche, mientras dormía con lágrimas silenciosas en los ojos, mi teléfono vibró con una notificación. Un vídeo. Anónimo. Era Clara, en el hospital, grabada en secreto. Su voz apenas un susurro. La tía Raquel. No lo hizo sola. Y luego, una frase que me heló el alma. Daniel también estaba allí. No recuerdo cuánto tiempo me quedé mirando la pantalla del móvil. El video se repetía en bucle. Clara, con la cara pálida, la voz como ceniza, nombrando a Raquel y a Daniel. Él, el único que, incluso en mi dolor, yo seguía queriendo confiar. Me repetía a mí misma que no era posible, que tenía que haber una explicación, que Clara, delirante, podía estar confundida, pero algo dentro de mí, algo antiguo que había aprendido a desconfiar de todos, me decía que no lo estaba. Fui a buscar a Daniel. No esperé al amanecer. Conduje hasta su apartamento en Ruzafa y toqué la puerta con rabia contenida. Me abrió en pijama, con los ojos aún hinchados de sueño. Elena, ¿qué pasa?, preguntó al verme. No le contesté, solo extendí el móvil. Le di play. Observé su rostro mientras el video sonaba. Al principio, confusión. Luego, algo que se parecía demasiado a miedo. ¿Qué es esto? Eso quiero saber yo, dije, sin mover un solo músculo de la cara. Dime que es mentira. Dime que no estabas allí. Daniel tragó saliva. Su cuerpo se tensó. Escúchame. Esto no es lo que piensas. Entonces dime qué es. Se pasó la mano por el cabello. Empezó a caminar por el salón, nervioso. Era una reunión. Una noche. Yo era joven. Estaban todos. Tu madre, Raquel, incluso Clara. Fue una cena, en vuestra finca familiar. Recuerdo que discutían sobre cómo frenar a San Antonio. Yo no sabía quién era. Pensé que hablaban de negocios, de algún socio peligroso. ¿Y no preguntaste? Claro que pregunté, pero me dijeron que no me metiera, que era asunto de familia. Yo solo tenía 20 años, Elena. No sabía nada. Solo fui porque Clara me obligó a acompañarla. Su voz temblaba. Sus ojos me buscaban. No tuve nada que ver con lo que pasó después. Lo juro. Pero sí, estuve allí. Las palabras cayeron como plomo. Me giré. Necesitaba aire. Necesitaba no gritar. No romper nada. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no sabía cómo. Porque me dio miedo perderte otra vez. Ya me perdiste. Me fui sin decir más. De nuevo en la calle,
Sentí el mundo girar como si estuviera borracho. Ya no confiaba en nadie, solo en el diario de mi abuela, solo en mí. Esa tarde, fui a ver a Raquel. Sabía que era arriesgado, pero ya no me importaba. Quería verla mentirme a la cara. Quería verla intentar negar la sangre en sus manos. La encontré en su jardín, regando rosas. Siempre tan elegante, tan perfecta. Elena, qué sorpresa. Tenemos que hablar. Me invitó a pasar. Le dije que no. No me sentaría en su casa como si fuéramos familia. Vengo por la carta, la que mi abuela te envió antes de morir. Ella se quedó quieta. No sé de qué hablas, Raquel. No me hagas perder la paciencia. Sus labios se tensaron. Por un segundo, algo se quebró en su mirada. Esa carta no dice lo que tú piensas. Tu abuela estaba enferma. Confundía recuerdos con delirios. Yo no destruí nada. Entonces, ¿por qué ocultarla? Silencio. Porque te habría destruido. ¿A mí? ¿O a ti? Nos miramos largo rato. Finalmente, sacó una pequeña caja del bolsillo de su bata. Dentro, un sobre antiguo, amarillento. Me lo dio sin decir palabra. Léela, pero hazlo cuando estés sola. ¿Y qué debería temer? Que tu rabia no te deje ver la verdad. A veces, vengarse de los culpables deja a los inocentes muertos también. Volví a casa con el sobre como si fuera dinamita. Esperé hasta la madrugada. Me senté en el despacho. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta a mano, firmada por Carmen, y una frase que me partió en dos. Elena, si lees esto, significa que todo salió mal. Tu padre no se fue, lo hicieron callar, y quien dio la orden no fue tu madre. Fue alguien más cercano, fue alguien que te abrazaba mientras lo hacía desaparecer. El corazón me latía tan fuerte que no escuchaba mis propios pensamientos. Al final de la carta, había otro nombre, uno que nunca esperé ver allí. Clara Álvarez, mi mejor amiga, la que me traicionó, la que supuestamente intentó suicidarse, la que, según mi abuela, dio la orden. Leí el nombre una y otra vez. Clara Álvarez. No podía ser. O sí. Tal vez siempre estuvo ahí. Esa sonrisa perfecta. Esos ojos que nunca lloraban sinceramente. Esa habilidad para girar las situaciones a su favor. ¿Cómo no lo vi antes? Porque era parte de mí. Porque creí que crecer juntas, compartir secretos de adolescencia, nos hacía familia. ¡Qué ingenua! Esa noche no dormí. Solo pensé, en todo, en lo que había sido mi vida antes de irme, en lo que se convirtió después. Clara no solo me había traicionado, Clara había ordenado hacer desaparecer a mi padre, y lo había hecho con la frialdad de quien saca una pieza del tablero. Pasé la mañana recorriendo el hospital. Fingí que era una visita de cortesía. Nadie me hizo preguntas. Clara aún no recibía visitas, pero logré convencer a una enfermera para que me dejara entrar solo unos minutos. Dije que necesitaba cerrar heridas. Mentí, como todos ellos. Entré y la encontré sentada en la cama, mirando por la ventana, con una bata azul demasiado grande para su cuerpo delgado. Se giró al oír la puerta. Elena, dijo con una voz débil, pero no rota. Necesito que me digas la verdad. Ella bajó la mirada. Guardó silencio por unos segundos. ¿A cuál de todas te refieres? A mi padre, a Antonio. Sé que fuiste tú. Se tensó. No lo negó. No lloró. Solo levantó la cabeza con una calma que me asustó. No fue tan simple. Nada lo es. Pero alguien dio la orden. Y fue tuya. Tu padre era un problema. Se metió con gente que no debía. Quería sacar cosas a la luz. Tu madre intentó frenarlo. Raquel también. Pero él era obstinado. Un mártir. Y tú eras su debilidad. Me sentí como si me arrancaran el corazón con una cuchilla. Así que lo hiciste por mí. Lo hice por todas. Él nos iba a destruir. Era mi padre. Y nos iban a arrastrar contigo. No entiendes lo que estaba en juego. Los secretos que él amenazó con sacar habrían destruido nuestras familias. ¿Y qué te hace pensar que eso no era lo correcto? Clara me miró con los ojos muy abiertos. Porque yo sí los conocía. Porque sabía que, si él hablaba, tú también caerías. Y yo te quería. A mi manera. A la única manera que aprendí. Tú no sabes querer, Clara. Tú manipulas. Tú destruyes. ¿Y tú qué haces ahora? ¿Esto es amor? ¿Justicia? ¿O solo venganza? Sentí una punzada en el pecho. Porque por más que me doliera admitirlo, algo de razón tenía. Me fui sin decir nada más. No podía quedarme ahí. El aire era veneno. Me sentía más sola que nunca. Clara no era un monstruo de cuento. Era un producto de todo lo que nos rodeaba. De madres frías, de padres ausentes, de una sociedad que nos enseñó que sobrevivir era más importante que ser buenas personas. Esa noche, volví al despacho de mi abuela. Busqué en el diario algo más. Necesitaba entender. Encontré una entrada fechada 3 días antes de su muerte. Si Elena logra llegar a este punto,
Sabrá que la verdad es como una llama. Ilumina, pero también quema. Que no confíe en Clara. Que no confíe en Raquel. Pero sobre todo, que se proteja de lo que vendrá después. Porque el peor de todos aún no ha caído. Me quedé helada. ¿El peor de todos? ¿Quién faltaba? Fue entonces que escuché pasos en la planta baja. Me levanté en silencio. Tomé el candelabro que estaba sobre la repisa. Bajé sin hacer ruido. Y allí, en la sala, revisando papeles de mi abuela, estaba mi madre. Otra vez. Pero esta vez, no estaba sola. A su lado, estaba el notario. Sí, el mismo que me entregó la llave. La misma persona que, según el diario de mi abuela, era el testigo falso del testamento original. No me vieron, pero los escuché. ¿Y si Elena lo descubre?, preguntó él. Entonces no vivirá lo suficiente para contarlo, respondió mi madre. Me quedé petrificada en la escalera, con los dedos apretando el borde del candelabro. El corazón me latía en los oídos, como si estuviera a punto de estallar. Escuchar a mi madre decir eso, entonces no vivirá lo suficiente para contarlo, me quebró en un lugar que no sabía que existía. Siempre pensé que mi madre me había negado el amor por cobardía, pero ahora lo entendía. Nunca quiso una hija, quiso una extensión de sí misma, un molde, una muñeca obediente, y como no fui eso, me convirtió en amenaza. Ellos seguían hablando, revisando documentos. El notario sacó un sobre grueso de su maletín. Aquí está el documento modificado. La finca ya no será tuya si esto se hace público. ¿Y Elena? Ya sabemos lo que hacer. No te preocupes. Lo tengo todo cubierto. Subieron el tono. Comenzaron a hablar de dinero, de herencias desviadas, de propiedades que habían puesto a nombre de testaferros. Era mucho más de lo que yo había imaginado. No era solo una venganza personal. Era una red, una corrupción que alcanzaba generaciones. Salí de la casa sin hacer ruido, con las piernas temblando, como si acabara de escapar de una cueva llena de lobos. Llamé a Daniel. No sabía por qué. Tal vez porque, a pesar de todo, aún creía que en él había algo que me ataba al mundo real. «Elena, ¿qué pasa? Necesito que me escuches. Pero no por teléfono. Quiero que me ayudes a acabar con todo esto». Nos vimos en la antigua biblioteca municipal. Le conté todo, desde lo que escuché, hasta el diario de mi abuela, y la carta. Daniel no dijo una palabra al principio. Luego, muy despacio, me miró a los ojos. «Hay una forma de hundirlos», dijo. «Pero no será limpia. Tendrás que ensuciarte. ¿Estás lista?» «Estoy más que lista. Estoy harta de tener miedo». Fue él quien ideó el plan. Daniel conocía gente que trabajaba con medios independientes. Contactamos a una periodista, Lucía Navas, joven, determinada, con sed de justicia. Le entregamos copias de los documentos del notario, extractos del diario y la carta. Todo. «Si esto es verdad», nos dijo, «lo haré público. Pero Elena, esto puede destruir a tu familia para siempre». «No es mi familia», le respondí. «Solo compartimos sangre». Lucía empezó a investigar. Mientras tanto, yo volví a ver a Clara. No por perdón, sino porque necesitaba una pieza más. Ella estaba peor. Había pedido que la trasladaran a una clínica privada. Parecía otra persona. «¿Qué quieres ahora?», me preguntó sin energía. «Necesito los nombres. Quiero saber quién más estuvo involucrado». Ella me miró con una mezcla de resignación y cansancio. «Tu madre, Raquel, el notario, y alguien más. Alguien que nunca te imaginarías». «¿Quién?». «El juez, el que autorizó tu internamiento cuando eras adolescente. Fue parte del trato». Me desplomé en la silla. Lo recordaba bien. Aquella época fue la más oscura. Me encerraron en una institución para controlar mi estado emocional. Ahora entendía. Fue una estrategia para quitarme de en medio. «Lo hicieron para callarte», dijo Clara. «Pero tú volviste, como una maldición que no pueden enterrar». Salí de allí con la decisión tomada. Iba a destruirlos. A todos. Lucía programó la publicación para el domingo. Un reportaje completo. Con nombres, fechas, pruebas. Todo. El sábado por la noche, recibí una llamada anónima. «Sabemos lo que vas a hacer», dijo la voz. «Si quieres vivir, sal de Valencia esta noche. No te metas donde no te llaman». Colgué. Mis manos temblaban. Ya no era una guerra silenciosa. Era abierta y peligrosa. Me encerré en casa. Cerré puertas, ventanas. Me sentía como un animal acorralado. Pero no iba a detenerme. A las 3 de la madrugada, mi móvil vibró. Un video. Lucía, ensangrentada, en el suelo de su apartamento, y una nota escrita a mano en la pantalla. «Esto es solo el comienzo». No pude respirar. El video de Lucía seguía repitiéndose en la pantalla como una maldición viva. Sus ojos abiertos,
el hilo de sangre corriendo por su frente, el temblor de su mano intentando alcanzar el móvil. Todo era real, y lo más aterrador era saber que la culpa, aunque no directa, también era mía. Esto es solo el comienzo. Me levanté como un relámpago. No podía quedarme quieta. Llamé a Daniel, pero no contestó. Llamé a la policía. Me tomaron la declaración, mandaron una patrulla, pero no prometieron nada. Si no hay evidencia clara de agresión directa, no podemos hacer mucho. La típica excusa. Lucía sobrevivió, pero quedó internada, en estado crítico. Me dijeron que alguien entró de noche, la golpeó, robó su portátil, pero ella, antes de desmayarse, alcanzó a subir el contenido a una nube encriptada. Todo el material aún estaba a salvo. La rabia me quemaba por dentro. Ya no era una guerra de verdades, era una cacería. Y yo estaba en la mira. Al día siguiente fui a ver al juez. Sí, al mismo que firmó mi internamiento años atrás. Usé una excusa legal. Dije que necesitaba revisar mi expediente juvenil. Fingí debilidad, y funcionó. El hombre era viejo, pero no estúpido. Cuando me vio, me reconoció al instante. Helena Robles. ¿Cuánto tiempo? Demasiado. Vengo a por lo que me debe. Se tensó. Su secretaria cerró la puerta al salir. Estábamos solos. No sé de qué hablas. Saqué una copia del documento que él firmó cuando tenía 16 años, donde autorizaba mi internamiento por inestabilidad emocional. Este papel me quitó la libertad. Y no fue por justicia, fue por encubrimiento. No tienes pruebas. Tengo el diario de mi abuela, la carta, y ahora tengo las grabaciones del despacho del notario. ¿Quiere que se las muestre? El juez me miró como si estuviera ante un espectro. Si hablas, caerán todos, incluido tú. No me importa. ¿Y tú? ¿Estás lista para caer también? Esa frase me perforó, porque tenía razón. Nadie sale limpio de una guerra así. Pero yo ya no quería salir limpia. Quería terminar lo que empecé. Volví a casa con una idea fija, grabarlo todo. Cada conversación, cada amenaza, cada confesión. Era hora de usar sus propias armas. Conecté cámaras, grabadoras, oculté micrófonos. Llamé a Raquel, le dije que quería negociar. La cita fue en su casa. Me recibió como si aún fuéramos tía y sobrina, como si la sangre pudiera ocultar el odio. ¿Qué quieres? Paz, le dije. Pero a cambio, necesito nombres y dinero. Se rió. No eres como Carmen. Ella tenía principios. Tú solo tienes sed. Ella murió por decir la verdad. Yo prefiero sobrevivir diciéndola. Raquel bebió un sorbo de vino y me miró con frialdad. Tu padre no solo era un problema, era un idiota. Se enamoró de tu madre. Pensó que ella lo elegiría por amor. Pero en esta familia no elegimos por amor. Elegimos por poder. ¿Y tú? ¿También mataste por poder? No. Yo solo pagué para que otros ensuciaran sus manos. La grabación seguía corriendo en mi bolso. Cuando me levanté para irme, me dijo, si publicas eso, Helena, no solo nos arruinas a todos, también destruirás lo poco que queda de ti. Ya no queda nada, respondí sin mirar atrás. Volví a casa con el corazón acelerado. Sabía que lo que tenía era suficiente para arrastrar a todos ellos al fondo, y sabía que me pondría en la línea de fuego definitiva. Pero cuando entré en mi casa, supe que algo no estaba bien. Las luces estaban apagadas, la puerta del despacho entreabierta, y el olor a perfume. Ese perfume que solo una persona usaba desde siempre, mi madre. Y al entrar, la vi allí, sentada en el sillón, con una pistola en la mano. Hola, hija, dijo con la voz más calmada del mundo. Vine a poner fin a todo esto. No podía moverme. El tiempo se detuvo. Mi madre, sentada en el sillón que fue de mi abuela, apuntando una pistola hacia el suelo, con la misma calma con la que me enseñó a peinarme frente al espejo cuando tenía 6 años. ¿Por qué? Pregunté, con un nudo en la garganta que me cortaba el aire. ¿Por qué has llegado a esto? Ella levantó los ojos. Estaban vacíos. No había odio. No había rabia. Había algo peor. Rendición. Porque ya no queda nada que salvar, Helena. Tú ganaste. Esto no es un juego, le dije, con la voz quebrada. Claro que lo es. Siempre lo fue. Y yo jugué para mantenernos vivas. A ti, a mí, a nuestra historia. Pero tú decidiste prender fuego a todo. Se levantó lentamente, la pistola colgando de su mano. Yo no retrocedí. Sentía el corazón golpearme las costillas, pero me mantuve firme. No vine a matarte, dijo. Aunque tal vez debería, pero vine a explicarte. No quiero tus explicaciones. Sí, sí las quieres, porque aún me miras buscando algo. Un motivo, una grieta, una justificación. Y yo voy a dártela. Me miró fijamente, caminó hacia mí. Me dolía el cuerpo entero de la tensión.
Antonio te amaba más que a su propia vida, y yo lo odiaba por eso, porque tú fuiste lo único que él no me entregó nunca. Se fue por ti, se fue para protegerte, y yo me quedé rota. Entonces, ¿tú lo mandaste matar? No, pero no lo detuve, no avisé, no hice nada. Me quedé en silencio, y en ese silencio lo enterraron vivo. Cerré los ojos, no quería llorar, pero las lágrimas salieron igual. Ella se acercó, extendió la pistola hacia mí, empuñándola por el cañón. Toma, termina tú. Ya me has destruido de todas formas. ¿Quieres justicia? Aquí la tienes. No soy como tú, le dije retrocediendo un paso. No necesito matarte. Ya estás muerta por dentro. Ella bajó la cabeza. Por un instante, me pareció verla frágil, humana. ¿Sabes por qué volviste?, me preguntó, con la voz apagada. Porque una parte de ti aún quería que yo dijera que lo siento. Y lo dices ahora, ¿verdad? No, susurró. Porque no me arrepiento. Solo lamento no haberte protegido mejor de lo que somos. Se fue. Salió por la puerta como si nada hubiera pasado. Y yo me quedé allí, sola, temblando, con una pistola en la mano que no sabía cómo sostener. Esa noche, decidí hacer lo último que me quedaba. Liberar toda la verdad. Me reuní con Daniel una última vez. Le entregué las grabaciones, los documentos, los nombres. ¿Estás segura?, me preguntó. Más que nunca. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Sobrevivirás a esto? Lo miré con una sonrisa triste. No vine para sobrevivir. Vine para vivir por primera vez. La publicación salió a la mañana siguiente. Un reportaje explosivo en medios nacionales. Corrupción judicial, asesinatos encubiertos, lavado de dinero. El apellido Robles manchado para siempre. El imperio familiar. Derrumbado. Raquel fue arrestada. El notario también. El juez renunció antes de ser procesado. Clara desapareció. Se fue del país. Nadie supo más de ella. Y mi madre se internó voluntariamente en una clínica psiquiátrica. Para descansar, dijo a la prensa. Pero yo sabía. Era su forma de exiliarse del mundo. Esa tarde, fui al cementerio. A la tumba vacía donde solía llevar flores por un padre al que creía muerto. Coloqué una rosa. Y por primera vez, hablé en voz alta. Antonio, papá, lo logré. Lo hice por ti, por mí, por la verdad. Y justo cuando me giraba para irme, una figura alta, delgada, apoyada en un bastón, se acercó por el sendero. Me detuve. Él también. Nuestros ojos se encontraron. Y su voz, casi un susurro, me rompió el alma. Hola, Elena. Era él, mi padre, vivo. Al principio no podía moverme. No respiraba. No parpadeaba. Solo lo miraba. Antonio Serrano, mi padre. El hombre que había estado enterrado en mis recuerdos, en mis pesadillas, en los susurros de los diarios de mi abuela. Y ahora estaba frente a mí, vivo, mayor, más delgado, con cicatrices en la cara y en el alma, pero con esos mismos ojos, mis ojos. ¿Es realmente tú?, pregunté, apenas creyendo lo que veía. Sí, hija. Y fue como si una grieta se abriera en mi interior. Corrí hacia él. Nos abrazamos, lloramos. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que por fin, mi corazón encontró un ritmo que no tenía desde niña. Nos sentamos en una banca del cementerio. El cielo estaba cubierto de nubes suaves, como si el universo se hubiese calmado por respeto. ¿Cómo sobreviviste?, le pregunté. Me ayudaron a escapar. Paloma, tu abuela, y un hombre de confianza. Fingieron mi muerte. Me escondieron en el norte, bajo otro nombre. Nunca pude contactarte. Me lo prohibieron. Me dijeron que te pondrían en peligro. ¿Y por qué volviste ahora? Porque Carmen me escribió poco antes de morir. Me dijo que ya eras fuerte, que estabas lista, que ibas a llegar a la verdad, con o sin mi ayuda. Y cuando vi todo lo que hiciste, supe que era hora. Lo llevé a casa. Pasamos días hablando. Me contó su historia, yo la mía. Curamos heridas palabra por palabra. Nunca recuperaríamos el tiempo perdido, pero sí podíamos crear un nuevo comienzo. Y ahora, como prometí, te contaré qué pasó con cada uno de ellos. Clara Álvarez huyó a Marruecos con documentos falsos. Dejó tras de sí una red de negocios que se desmoronaron. Se dice que vive en Tánger, bajo otro nombre, trabajando en una pequeña tienda de perfumes. Perdió todo. Amigos, fortuna, reputación. Pero también, por primera vez, quedó libre del peso de sus mentiras. Raquel Robles fue condenada a 18 años de prisión por encubrimiento, fraude y asociación ilícita. No lloró en el juicio. Solo pidió un favor antes de que la escoltaran, que no enterraran su cuerpo en la finca familiar. Ese lugar ya está maldito, dijo. Nunca recibió visitas.
El juez Alarcón renunció antes del escándalo. Murió de un infarto semanas después. Su nombre fue manchado por las revelaciones. Su familia desapareció del círculo social. Nadie quiso cargar su legado. El notario fue el primero en confesar. Pactó con la justicia para reducir su condena. Entregó documentos clave que confirmaron todo lo que Elena denunció. Está preso en una cárcel de baja seguridad. Dice que cada noche sueña con Carmen Robles y su mirada. Lucía Navas sobrevivió al ataque. Perdió movilidad parcial en una pierna, pero no su fuerza. Hoy dirige una red de periodistas independientes que investigan casos de corrupción política. Su reportaje sobre la familia Robles ganó un premio internacional. Nunca dejó de creer en Elena. Daniel, después de todo, se alejó. No por cobardía, sino por respeto. Elena y él se despidieron con un último abrazo, una promesa silenciosa. Él se mudó a Galicia, donde abrió un pequeño café literario. A veces, le llega una postal sin remitente. Sabe que es de ella. La madre de Elena sigue internada en una clínica privada en los Pirineos. No recibe visitas, no responde cartas, pero según el personal, a veces escribe el nombre Antonio en las paredes, y luego lo borra con lágrimas. Elena Robles, después del escándalo, vendió la finca. Con ese dinero, abrió una fundación en nombre de su abuela, la Casa del Silencio. Ayuda a mujeres que fueron silenciadas por sus familias, sus parejas, o el sistema. Da charlas, escribe. Vive con Antonio en una casa modesta frente al mar. Una vez al año, vuelve al cementerio con una sola flor. No para llorar, para recordar. Porque ahora, finalmente, es libre. Y esta es mi historia. La de cómo regresé al lugar que me destruyó. Y lo reconstruí con mis propias manos.